Hola gente, bienvenidos a este nuevo video. Si es la primera vez que visitan mi canal, soy Felipe Valderrama. Como vieron en el inicio, estoy en el High Line. Este parque público se extiende por 2.4 kilómetros, comenzando desde la calle Gansevoort hasta la calle 34 o Hudson Yards. Este parque se encuentra elevado sobre unas vías de ferrocarril abandonadas que fueron construidas en 1934. Estas vías funcionaron por aproximadamente 50 años hasta que en los años 70, por el auge de camiones de carga, se dejó de usar el ferrocarril y el último tren pues pasó por acá en 1980. Condiciones normales uno puede acceder al High Line pues libremente, sube las escaleras obviamente, pero pues como estamos en el tiempo de COVID, recientemente abrieron el parque. Sin embargo, hay que reservar las entradas, que son gratis, pero pues con anterioridad planear qué día y qué hora usted quiere visitar el parque. Continuando entonces contándoles sobre la historia del lugar, en 1999 los residentes de la zona crearon un grupo activista para pelear por la preservación de las vías. En el 2001 se intentó demoler pues la estructura, sin embargo por una demanda judicial se detuvo el plan. Ya para el 2003 se lanzó una competencia para encontrar diseñadores que le dieran pues nueva vida a esta estructura abandonada. El West Side de Manhattan, en donde se encuentra el High Line, se caracterizó a través de los años por encontrarse mercados de comida, pequeñas fábricas, hasta puntos de actividades ilícitas. Sin embargo, pasó a convertirse en un centro postindustrial de cultura y comercio, pues alrededor se encuentra el Chelsea Market y el Meatpacking District. El diseño esquemático del parque comenzó a mitad del año 2005, guiado por conceptos de simplicidad y moderación, con el fin de usar y extender las existentes condiciones de las vías férreas, que se encontraban repletas de miles de especies de plantas que crecieron pues por el desuso del lugar. La construcción del parque comenzó en el año 2006 y esta se dividió en 3 fases. Primero, rehabilitando la estructura, desmontaron cada sección de la vía férrea, las marcaron para poderlas colocar nuevamente en su ubicación original. Y pues también está todo lo demás que acarrea una construcción, incluyendo el sistema de techo verde para poder plantar los cientos de especies de flores y árboles que se encuentran en el parque. El primer tramo que se abrió del High Line fue en el año 2009, el segundo tramo 2 años después y el tercer tramo estuvo en peligro de ser demolido porque interfería con los planes de desarrollo de Hudson Yards. Eventualmente pues llegaron a un acuerdo para poder preservar las vías hasta la calle 34. Ahora que veo esta publicidad, hay un nuevo mirador en la ciudad que es el Edge y es exactamente allá arriba, que se encuentra precisamente en Hudson Yards y lo abrieron a finales de marzo de este año, si no estoy mal, pero pues por el momento, por el COVID obviamente, no ha sido posible visitarlo. El High Line se convirtió en icono de la cultura pop y un punto de referencia en el mapa turístico. Inicialmente se pensó el lugar para darle un impulso económico al barrio y se estimaba la visita de unas 300.000 personas al año. Sin embargo, el parque superó mucho más allá las expectativas,
Para el año 2014 hubo 6 millones de personas que visitaron el parque y el año pasado hubo 8 millones de personas en este lugar. El High Line ha sido base para diferentes ciudades alrededor del mundo, desde Seúl hasta México, para convertir estructuras obsoletas en espacio público, siendo conscientes de esta necesidad en el crecimiento de ciudades postindustriales, con la posibilidad de reutilización sostenible de espacios urbanos que han sido ignorados. Bueno gente, eso fue todo por esta ocasión. Como siempre espero sus comentarios, que les haya gustado este video. Los invito a que le den me gusta, una manito arriba para que el algoritmo en YouTube pues pueda recomendar el canal también. Y obviamente los invito a suscribirse. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Sin embargo, pasó a convertirse en un centro postindustrial de cultura. Sin embargo, pasó a convertirse a un interfería con los planes de desarrollo. Y el